ahora pues todas esas personas que luchan por ello cobran especial valor y especial importancia. Es para el foro un honor ahora invitar a que suba al escenario así a Edmundo González, que es el candidato electo de la presidencia de Venezuela. Buenas tardes a todos. Comienzo por agradecer al presidente del Grupo Prisa, a las autoridades que han sido convocantes de este extraordinario evento. El mundo en el que vivimos no está en paz. Nos encontramos ante un panorama internacional convulsionado. Los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente nos recuerdan que la guerra, la principal de las amenazas convencionales a la seguridad mundial, continúa siendo un problema latente. Se multiplican también las amenazas no convencionales a la seguridad internacional. En el mundo actual, una falla de seguridad médica en China puede generar una crisis hospitalaria en Europa. Un conflicto armado en el Sahel puede desatar una oleada migratoria en el Mediterráneo, o un ciberataque podría generar pérdidas multimillonarias en los sistemas financieros de Wall Street. En un contexto internacional tan globalizado como el de hoy, los problemas de un país nos afectan a todos. La interconexión de nuestras sociedades se ha hecho tan densa que toda crisis de seguridad nacional contribuye a incrementar la inseguridad internacional. Pero en medio de tantas amenazas globales, quiero detenerme en un problema fundamental. Este problema es la raíz de todas las dificultades que enfrenta hoy mi país, Venezuela. Me refiero al problema de la estabilidad de las democracias ante el peligroso avance de las autocracias. Tal como lo reflejan diversos índices de medición de la democracia, el mundo experimenta hoy una reversión autoritaria, o lo que en inglés se denomina democratic backsliding. No solo se incrementa de modo sistemático la cantidad de autocracias y regímenes híbridos, sino que también las democracias han tenido que perder la calidad democrática. El populismo suele ser el primer síntoma de esta enfermedad. El líder populista logra capturar el descontento de la gente sobre diversas materias, para luego propiciar una polarización creciente que favorece su perpetuación en el poder. Desarma el orden constitucional, desmontando los pesos y contrapesos al poder hasta consolidar un poder autocrático. Estas derivas autoritarias tienen lugar no solo en pequeños y lejanos países, sino también en algunas de las democracias más pobladas del planeta. Afectan de este modo a la enorme mayoría de la población mundial, donde tan solo el 8% vive hoy en sistemas políticos considerados como democracias plenas. Y ni siquiera quienes viven en esas democracias plenas están a salvo de la reversión autoritaria global. En virtud del alto nivel de interconexión del mundo actual, la existencia de una autocracia en un país constituye un problema para todos los demás. Solo cuando se comprende lo anterior podemos entender también por qué la consolidación autocrática en Venezuela no constituye un problema exclusivamente para nosotros. Muy por el contrario, las consecuencias de la deriva autoritaria que sufre mi país se aprecian ya con toda su fuerza, tanto dentro como fuera de nuestro territorio nacional. En Venezuela, desde hace 25 años,
el Poder Ejecutivo se dedicó a controlar las demás ramas del poder público. Mediante un proceso constituyente se eliminó el Senado y se avanzó hacia un Parlamento unicameral. Con una mayoría simple y mediante el control de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el control autocrático se amplió hasta asentar una hegemonía total sobre todos los poderes del Estado. El control directo de la industria petrolera estatal no solo le facilitó a un régimen cada vez más autoritario el control de las principales fuentes de ingresos del país. Estos recursos facilitaron la implementación de un giro radical en la orientación geopolítica de Venezuela. Si bien en un principio la política exterior de este nuevo régimen mantuvo una cierta continuidad con la de los gobiernos anteriores, a partir del 2004 se dedicó a tejer una red de alianzas por todo el planeta, donde los vínculos más fuertes se establecieron con actores antidemocráticos. Venezuela se vio así cada vez más aislada del entorno internacional en el que se había desenvuelto hasta entonces, conformado principalmente por las democracias de Occidente. Las relaciones con las distintas democracias americanas y europeas se fueron deteriorando hasta el día de hoy, cuando se encuentran sumamente comprometidas. Lamentablemente, el avance del autoritarismo privó sobre toda la genuina disposición al diálogo. Todas las tentativas desarrolladas hasta ahora para llegar a un entendimiento mutuo han fracasado ante la avanzada autocrática. El signo característico de todo autoritarismo es precisamente su indisposición al diálogo, su negativa a la construcción de consensos y su tendencia a la imposición y al acaparamiento del poder. Las repercusiones de ese control autocrático son devastadoras. Venezuela perdió el 70% del Producto Interno Bruto durante la última década. Con las 3 reconversiones monetarias implementadas desde el año 2008, nuestra moneda ha perdido 14 ceros. La hiperinflación registrada entre 2017 y 2022 rivaliza con Nicaragua en los años 80, como la más larga y profunda que se ha registrado en la historia. Mi país vive hoy la emergencia humanitaria compleja más grave de América Latina. En los últimos años, su red pública hospitalaria está en condiciones deplorables. La población vive sometida a continuos cortes del suministro eléctrico. Nuestras pensiones equivalen a $3 mensuales. El ciclo escolar no puede iniciarse adecuadamente debido a la emigración de los maestros y la desescolarización progresiva. Presentamos, lastimosamente, la mayor tasa de embarazo adolescente y las tallas infantiles más bajas en Sudamérica. A pesar de todo, hay motivos para el optimismo. Venezuela cuenta con potencialidades únicas para recuperarse en tiempo récord de esta debacle. Sus migrantes cuentan entre los más preparados y emprendedores de la actualidad y pueden respaldar una recuperación sin precedentes. Se trata de un país con inmensos recursos por explotar, en donde un soplo de libertad puede cambiar por completo la faz del país. Un país que claramente demostraría que la democracia paga mucho mejor que un régimen como el actual. Por eso, el activo más importante con el que cuenta el pueblo venezolano es su sólida tradición democrática, profundamente arraigada en nuestra cultura política. Honrando dicha tradición, hemos persistido siempre en la lucha para recuperar nuestros derechos y libertades. Y aunque en algún momento la irrupción de un liderazgo populista polarizó a la población,
ante el actual debate nacional, la inmensa mayoría de los venezolanos nos hemos reconciliado en un deseo de cambio, libertad, democracia y paz. Ese profundo deseo compartido se vio reflejado a lo largo de la campaña que condujo a nuestra victoria el pasado 28 de julio. Desafiando las reglas impuestas por el régimen autoritario, los venezolanos nos pronunciamos abrumadoramente a favor de un cambio democrático. Como todos sabemos, los resultados del órgano oficial no han sido ni serán mostrados, pero los venezolanos logramos reunir las actas oficiales impresas por las máquinas de votación en una proporción suficiente para demostrar la verdad de los resultados. Con esa victoria rotunda en las pasadas elecciones presidenciales, la situación de Venezuela se ubica ahora en un nuevo plano. El pueblo venezolano, titular de la soberanía de la nación, ha emitido un mandato claro a favor del cambio que debe ser respetado. Lo que procede ahora es abrir todas las posibilidades de un diálogo imprescindible entre las partes implicadas, con la finalidad de hacer que ese mandato sea acatado, ofreciendo las garantías necesarias para que nuestra tarea pueda ser ejecutada. Esa ha sido nuestra propuesta política y nuestra línea de acción desde entonces. De momento, nuestra propuesta no ha encontrado eco de parte de quienes todavía controlan el Estado. Su respuesta ha sido una brutal escalada represiva por la que han sido detenidos más de 2.000 personas, incluyendo a 158 niños, según cifras que proporcionan la misión de verificación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas. Esa violación de derechos nos duele, nos afecta, pero no nos ha detenido. Al contrario, la represión no logrará desviarnos de nuestro propósito de alcanzar una transición pacífica, negociada y ordenada hacia la democracia, en apego al mandato popular y soberano de todos los venezolanos. El proceso que María Corina Machado y yo hemos conducido hasta aquí prosigue su curso, pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Por el bien de todos, hagamos de Occidente un hemisferio de libertad. Gracias por su atención.
Llega uno de los momentos más esperados por muchos, también el discurso de Edmundo Gonzalo lo era, en este WIP, en este World in Progress que hemos celebrado en Barcelona. Es la intervención de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, entrevistado por Monse Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER. Este mensaje es para ti que trabajas en el sistema de justicia de Venezuela, porque decidiste dedicar tu vida a ser garante y defensor de nuestra Constitución y nuestras leyes. Tú, que eres juez municipal de primera instancia o superior, que eres fiscal del Ministerio Público o defensor público, que eres secretario del tribunal, analista, asistente o alguacil. Tú fuiste parte de la gran gesta ciudadana del 28 de julio. Temblaste de emoción al ver cómo un pueblo salió a las calles, organizado y pacífico, a ejercer su derecho constitucional a elegir, para vivir bien, para que su dignidad sea respetada, para traer a tu familia de regreso a casa. Tú sabes la verdad y por eso cuando cruzas la mirada con tus compañeros en los pasillos de los tribunales, comparten ese anhelo por el cambio que está por llegar. Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo venezolano son nulas. Sabes que esta tiranía decidió convertir el sistema judicial en un brazo represor, que le viola todos los derechos humanos a tus hermanos, que tiene miles de presos políticos, incluyendo niños y jóvenes torturados y abusados, así como a miles de presos por delitos comunes en condiciones infrahumanas. Todos merecen justicia y tú te debes a cada uno de ellos. Sabemos lo que estás sufriendo, al igual que tu familia. Yo sé que te amenazan, que te quieren callar la voz y doblegar tu conciencia. La mayor aberración de la tiranía es obligarte a violar la ley a ti, cuyo deber es administrarla. Porque frente a las prácticas de terrorismo de Estado, como lo ha calificado la CIDH, y los crímenes de lesa humanidad que ha denunciado las Naciones Unidas, ellos quieren arrastrarte a ti, que tú seas el culpable. Resiste. No te rindas. Venezuela te necesita hoy. Y óyeme bien, en la nueva Venezuela que está emergiendo, vamos a construir un sistema de justicia independiente, profesional y eficiente que va a ser un modelo para el mundo entero. Nunca más un cargo judicial dependerá de un contacto o de un favor. Te lo vas a ganar tú, ascenderás por tu mérito y no le deberás nada a nadie. Y por eso nadie te podrá remover si haces bien tu trabajo. Nunca más recibirás una llamada con una orden para ejecutar una arbitrariedad en contra de tu conciencia. Nunca más pasarás una noche sin dormir pensando en el niño preso o en su mamá desgarrada por una decisión criminal de un régimen criminal que te utilizó a ti y que ellos esconden en su mano. Algunos de tus compañeros han sido despedidos por no cumplir las órdenes criminales del régimen. Pues nos encargaremos de que sean reintegrados a sus cargos y distinguidos por su valentía. En esta nueva Venezuela, tú vas a estar bien formado y remunerado, como tu responsabilidad se lo merece. Y tu familia va a vivir segura, y tus hijos y tus padres estarán muy orgullosos del servicio que le das al país. Llegó la hora de que todos los funcionarios judiciales sean el rostro del coraje y la dignidad, de que no acates órdenes que violan la Constitución y que defiendas a los tuyos. Ten la certeza que en esta nueva Venezuela no hay espacio para la venganza ni para la impunidad, que te necesitamos para hacer valer la justicia y transformar nuestro país. Tu futuro está aquí con nosotros. Nuestra lucha tiene un solo destino: la libertad y la justicia para Venezuela. Avanzamos de la mano de Dios hasta el final. Bueno, el día de hoy, como lo dije en la plenaria de la Asamblea, iniciamos el proceso de postulaciones que va a transcurrir hasta el próximo lunes 21 de este mes. Como lo dije en la plenaria, es importante que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que estén interesados
en postularse lo hagan pronto. ¿Por qué? Como lo expliqué, en este caso, este proceso es distinto al proceso que se llevó a cabo para elegir al Poder Electoral y para elegir al Poder Judicial. En este caso, la ley señala que hay un lapso de 30 días. Entonces, toda la fase del proceso de postulación, evaluación y todo lo que conlleva presentar la lista de elegibles ante la Asamblea Nacional se han acortado. Por eso digo que es importante que no esperemos hasta el último día para consignar los documentos aquí en la Asamblea Nacional. Ese lapso podría ser prorrogado, se puede extender y también los que están actualmente en el cargo podrían nuevamente postularse. Bueno, la ley señala que no hay ninguna objeción para que los que están ejerciendo los cargos de fiscal y de contralor se puedan volver a postular. Habla la ley de una excepción en el cargo del defensor del pueblo que dice que el titular no puede ejercer 2 periodos. En el caso que nos encontramos actualmente, el titular de la Defensoría del Pueblo es provisorio, no es titular, es provisorio. Entonces, la ley no lo afectaría a él tampoco. Bien, eran declaraciones por parte del presidente de este comité de postulaciones de la Asamblea Nacional, el señor Giuseppe Alessandrello. Indicaba que los venezolanos que cumplan exclusivamente con los requisitos ya pautados en cada una de las convocatorias publicadas a través de los medios de comunicación y redes sociales el día de hoy, como parte de la primera fase, deben dirigirse al Museo Boliviano, a pocos metros del Palacio Federal Legislativo. El grito de libertad y esperanza del pueblo venezolano del 28 de julio resonó con fuerza en todo el mundo. La ciudadanía en Venezuela, con valentía, unida y sobre todo organizada, demostraron a través del voto que era hora de levantar la voz y que estaban listos para el cambio. Desde Costa Rica levantamos nuestra voz para apoyar a todas las mujeres de Venezuela. María Corina, en ti vemos la representación de la esperanza, la reconciliación y el amor por Venezuela en los tiempos más adversos. Fue una mujer valiente, la que con su integridad y tenacidad logró consolidar la victoria que unió al pueblo venezolano. María Corina, fuerza hasta el final, estamos con ustedes, sos la líder que los pueblos latinoamericanos merecemos. El liderazgo femenino es esencial en la defensa de los derechos y la libertad. Hoy como costarricense nos unimos con María Corina Machado y con todas las mujeres venezolanas que luchan por su país, unidas por la democracia. Apoyamos a María Corina, apoyamos al pueblo de Venezuela, porque estamos seguros que van a salir victoriosos de esta titánica lucha. A pesar de enfrentar un régimen criminal que ha secuestrado a su equipo, los ha exiliado y asilado y la han obligado a vivir en la clandestinidad. Y como en el fútbol, un jugador perseverante y constante va a vencer cualquier obstáculo. Y un claro ejemplo es María Corina, que con su coraje y perseverancia ya está haciendo temblar a sus opresores. Ella inspira y transmite a más de 7 millones de venezolanos que votaron por un país diferente el pasado 28 de julio. María Corina es una mujer con una visión de libertad, de justicia, inclusiva y transformadora para un país con tantas posibilidades como Venezuela. María Corina invita a construir una nación sin venganza, donde todos tengan cabida sin importar su origen. Su objetivo es reconstruir a Venezuela para que las futuras generaciones crezcan en una nación próspera y con oportunidades. Su liderazgo le ha devuelto la esperanza democrática al pueblo venezolano, tanto al que se expresó en las urnas el 28 de julio, como a las más de 8 millones de personas que han tenido que salir de su patria. Sabemos que la tensa calma de la represión no puede ser confundida con la paz. Y el cambio solo es posible si todos, los de adentro y los de afuera, apoyamos a los demócratas.
Es una batalla entre la esperanza y la desesperanza, entre la democracia y el autoritarismo. La paz pasa por liberarse de un régimen que ha sumido al país en la opresión, en la miseria y en el miedo, que es capaz hasta de secuestrar niños para mantenerse en el poder. María Corina ha reavivado la esperanza de la reunificación de las familias y el retorno de millones. Gracias, María Corina, por ser una fuente de inspiración para nosotras, para las mujeres de Costa Rica y para todas las mujeres del mundo. Estamos contigo, María Corina. Estamos contigo, Venezuela. El salario en Venezuela tiene 2 años, 8 meses más o menos congelado, y eso significa que los trabajadores de la administración pública y en sectores privados también vienen recibiendo el mismo aguinaldo o bonificación de fin de año durante esos años. No se ha tomado en cuenta la inflación, no se ha tomado en cuenta la devaluación, y se mantiene, por supuesto, las cláusulas de la contratación colectiva, pero por supuesto totalmente fuera de la realidad económica, porque si no hay salario, no hay contrato colectivo, porque el salario es el que multiplica. Claro, por supuesto. Pero no hay prestaciones sociales. Bueno, cuando uno habla con el gobierno y con algunos autores del gobierno, te dicen las sanciones. Bueno, yo se las he comprado toditas. Yo firmé hasta una carta, que me cayeron a piña por la carta. Pero tú me vas a dar de excusa de que por las sanciones el salario es $3. No me la puedes dar, porque no te la va a creer nadie. Fíjate en esto, tú has pensado por qué el gobierno se niega a aumentar los salarios. Es porque no puede, porque no quiere. ¿Por qué razón crees tú que el gobierno no atiende este reclamo a los trabajadores? Porque es un acuerdo que tienen con los empresarios. Es un acuerdo que nació de este órgano de la tripartita, donde ya el empresario venía pagando bonificaciones, porque ellos pagan el 97% del ingreso de un trabajador en bono, y se adoptó la misma medida, bonificar, para de alguna manera supuestamente ir recuperando la economía del país. Pero eso, lo que yo quiero decir en el fondo es que es injustificable pagarle de salario a un trabajador mínimo $3, porque ese salario mínimo es el referente para las escalas de sueldos, para los tabuladores de obreros, para la contratación colectiva, para las prestaciones sociales. Las reuniones tienen que existir necesariamente, porque el diálogo no puede ser criminalizado. Uno de los grandes problemas que ha tenido el país es la criminalización del diálogo. Igualmente lo digo de la protesta. Un sector ha criminalizado el diálogo y otro la protesta. El diálogo es el instrumento para buscar soluciones, y la protesta para un gobierno es el instrumento para detectar sus fallas. No me queda sino decirle: ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Nosotros estamos del lado correcto de la historia, eso no nos lo quita pero nadie. Así digan lo que digan ellos, así salgan con alaracas, con gritos, con signos, con lo que quieran. Pero esta Fuerza Armada no la quiebra nadie, ni a su liderazgo, ni a su cuerpo orgánico, de oficiales y de tropas, que está pues en el territorio dando de sí, con todas las dificultades que nosotros sabemos, pero echando para adelante. Y que bueno, mi comandante en jefe, creo que ha sido una sabia decisión de su parte, todo este nuevo Estado Mayor Superior. Vamos a luchar unidos y vamos a darle respuesta al pueblo de Venezuela por la paz, por la integridad territorial y independencia de nuestro país. Adelante, pues. Que Dios me lo bendiga. Yo estoy muy triste, muy avergonzada. Yo creo que la generación mía, la nuestra, la generación que hemos tenido responsabilidades políticas, que hemos tenido responsabilidades en los medios de comunicación, que hemos tenido responsabilidades públicas de alguna u otra manera, está obligada a pedirle perdón a los jóvenes de nuestro país. Yo creo que nosotros tenemos que pedir perdón casi que de rodillas a la juventud venezolana, porque le estamos dejando un peor país, porque le estamos dejando un país peor desde el punto de vista
no solamente económico y eso que ya es muy sabido, sino que estamos dejando un país peor desde el punto de vista institucional. Estamos dejando un país peor desde el punto de vista legal. Se viola la Constitución todos los días y como que si eso fuera una cosa normal. Y se le violan los derechos a los jóvenes y ahora incluso hasta a los menores de edad. Entonces yo siento que nosotros tenemos que pedirle perdón a esta juventud porque además les estamos dando un pésimo ejemplo. Un pésimo ejemplo. Da vergüenza. La política debería ser la búsqueda del bien común. Se supone que eso es la política y aquí la política se ejerce en la búsqueda del bien particular, del quítate tú para ponerme yo, del ver quién roba más plata del erario público nacional. Entonces, a mí me da mucha vergüenza con la juventud. Yo le pido perdón a los jóvenes. Yo fui ministra de la Juventud y a mí me da, de verdad me da pena lo que nosotros estamos haciendo con la juventud venezolana y el ejemplo que le estamos dando. Se ha cerrado el círculo de la usurpación de los poderes constituidos. Se ha consolidado el golpe del Estado contra la soberanía popular. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a la que acudimos diversos sectores de la vida nacional, ha rechazado revisar la absurda y lógica sentencia de la Sala Electoral con la cual se pretende convalidar el fraude del Consejo Nacional Electoral al proceso electoral del 28 de julio. Hemos agotado los recursos que el derecho interno nos ofrece para denunciar y solicitar se rectifique los graves vicios cometidos el 28 de julio. Estamos frente a una confabulación, frente a una asociación de las cabezas de los poderes públicos para golpear y desconocer la soberanía popular. El poder constituyente ha sido desconocido por el poder constituido y nosotros, por lo tanto, tenemos que recurrir a las instancias y a los recursos que la Constitución nos ofrece para restituir el Estado de Derecho. Por esa razón acudiremos a denunciar ante los órganos internacionales de derechos humanos la violación a los derechos políticos fundamentales de la sociedad y del pueblo venezolano. Se ha incurrido en una violación al derecho al sufragio, al derecho a la participación política, es decir, al derecho a la democracia. Esto nos da lugar a pensar que la próxima oportunidad o en el momento en que la situación lo permita, habrá que convocar de nuevo una asamblea constituyente que permita relegitimar esos poderes y corregir las normas que dentro de esta Constitución de 1999 han permitido que la usurpación se prolongue. Por ejemplo, la figura de la reelección indefinida del presidente de la República o la debilidad institucional del Parlamento, que carece de competencias y de elementos fundamentales para impedir que un tamaño atropello como el que vivimos se pueda consolidar. Lamentablemente, nuestro sistema de justicia, totalmente controlado por la cúpula del poder, ha ofrecido su concurso no solamente para la persecución a la disidencia, sino para darle una especie de barniz de falsa legalidad a este acto de usurpación. Hoy, los venezolanos democráticos, los venezolanos que amamos la paz y la libertad, no nos rendimos. Nos mantenemos en pie de fuerza, en pie de lucha, para restituir el orden jurídico constitucional violado, rescatar la democracia y devolverle la calidad de vida que el socialismo del siglo XXI le ha hurtado a la nación venezolana. ¿Qué hace un diplomático cobrando comisiones del gobierno antes que está acreditado? Está totalmente prohibido. El embajador no puede hacer negocios de ningún tipo en el país en el que está acreditado. Eso es inadmisible. Cuando alguna empresa española o algún particular español tenía un problema con las autoridades venezolanas, Raúl Morodo lo desviaba hacia su hijo y le decía: conozco una persona que a usted le puede sacar del apuro, lo cual también es bastante inmoral, que tú estás acreditado en Venezuela y desvíes negocios hacia tu hijo que va a cobrar unas comisiones. Es muy feo, pero yo no sé si Zapatero está cobrando. Es más, estoy dispuesto a creer que no, pero me da más vergüenza que Zapatero, una persona que se queja de lo horrible que era el sistema de Franco y que él vino a regenerar la democracia, se ponga a maquillar, a blanquear a un régimen más apestoso que el de Franco. Eso es lo que me deja muerto y me doy cuenta del cinismo de algunos políticos, empezando por Zapatero.
se están llevando a aficionados, actores, se está impidiendo la libre expresión en el estadio, y todo porque Maduro no quiere que un estadio coree en contra del dictador. ¿Esto es así? Es tan así, David, que las medidas de seguridad, sobre todo en Maturín. ¿Y por qué Maturín? Porque siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no van a jugar a San Cristóbal? ¿O por qué no van a jugar a Mérida? ¿O por qué no van a jugar a Barquisimeto? Y donde no hay la necesidad de regalar entradas, porque están regalando las entradas a sus personas, a sus actores, como tú lo has mencionado en este momento, para poder llenar el estadio más grande de Venezuela, para filtrar que quien esté ocupando ese sitio no vaya a tener una pancarta en contra. La gente que pueda ir con su banderita, sin ningún palo y sin nada, esas tampoco te la dejaban entrar. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente pinta en sus banderas mensajes en contra del régimen. Lo que se veía en las transmisiones de televisión son banderas, franelas, camisetas que reparten justo antes de la entrada del estadio. Y como son en su mayoría entradas dadas a organismos públicos, a empleados públicos, a amigos, familias y demás, cumplen con esa orden de ponerse el uniforme. Pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Saludos a todos, soy Goice de Arazúa y les cuento que 2 casos de corrupción en España vinculados con el régimen venezolano y el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, marcan la agenda informativa. El más reciente, Raúl Morodo, ex embajador de España en Caracas, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, confesó este lunes haber cobrado 4.5 millones de euros de PDVSA por asesorías internacionales, asesorías ficticias, porque tanto él como su hijo admitieron haber usado empresas falsas para defraudar a Hacienda. En su acuerdo con la abogacía del Estado, Morodo enfrentará 10 meses de cárcel y pagará 1.4 millones en multas. El hijo del ex embajador, condenado a 2 años de prisión por este caso, se valió de las relaciones entabladas por su padre con altos jerarcas del régimen entre los años 2004 y 2007, en los que ejerció el cargo de embajador de España en Caracas, para poner en marcha, junto con su esposa, porque también está involucrada, una relación comercial con PDVSA que se extendió hasta 2017. Y aunque esto no termine aquí, en paralelo tenemos el Delcy Gate, que tras ser archivado vuelve a la mesa con más detalles gracias al informe de 200 páginas de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, que investiga el crimen organizado y que reveló y confirmó que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, dio el visto bueno a la visita de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, a pesar de estar sancionada. Que Víctor Aldama, el cabecilla de la famosa trama Coldo, del rescate de Air Europa y otros casos de corrupción, podría haber intervenido en una transacción de oro por 70 millones de dólares que se habría realizado en un vuelo desde Rusia a Venezuela con escala en Zambia. Esto a pocos días del famoso viaje de Delcy a Madrid. Los agentes de la Guardia Civil hacen hincapié en la relación de complicidad entre Aldama y Delcy, así como en la posición privilegiada del primero, hasta el punto de orquestar esa visita de Delcy junto al entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, exsecretario del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez y su íntimo colaborador, quien era apodado como el jefe en los documentos y conversaciones encontradas en una de las computadoras de Aldama. Eso fue tras su arresto. Pedro Sánchez era llamado el número 1
en dichas conversaciones. Aldama denuncia que está en prisión como instrumento de presión para que desvele información y pide al juez su libertad. Tras este informe, el partido Vox ha solicitado la reapertura del Delcy Gate y el Partido Popular anunció una querella contra el Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Esta historia continuará. Algunos creen que el régimen de Maduro se está preparando para el 10 de enero y que está llevando adelante cambios que ya tenía retrasados, porque en verdad Hernández Dala había caído ya en desgracia cuando metieron preso a César Omaña, González López con Samar López, y ahora ponen a dos hombres de confianza de Diosdado Cabello. ¿Cuál es la primera reacción que tuvo cuando vio estos cambios? Bueno, primero tenemos que decirnos que tienes toda la razón, Carla. El régimen se está preparando para una confrontación. Es una confrontación del tipo social. Eso es lo que ellos están buscando. Ellos saben que su mejor fuerte es la represión, y es la represión para poder crear el miedo. Y por eso son los cambios. Son 17 generales que el día de hoy fueron cambiados, 11 vienen directamente de lo que es el régimen. Son personas de confianza, han estado más de 10 años dentro de lo que es el estamento del enchufe. ¿Okay? No son personas que vienen directamente de las Fuerzas Armadas, sino son cargos políticos. Por eso vemos hoy cargos importantes, y sobre todo hay que resaltar el de Estrada Paredes en la Guardia Nacional, y es el que controla la policía junto con Diosdado. Pero también tenemos que le quitan a Diosdado al gente del SEBIN y le ponen ahora a Rodríguez Cabello. O sea, esto realmente lo que está buscando es permanecer, hacer un equilibrio de poder entre Nicolás Padrino, que es el régimen, que es el grupo que está en este momento representando estos cambios, y Diosdado. O sea, lo que está buscando entre Maduro y Diosdado. Sí, es Maduro Diosdado. O sea, lo que están buscando es mantener el equilibrio, que ninguno tenga el poder absoluto. O sea, a Diosdado se le dio la posibilidad de tener a la policía, tiene por supuesto los colectivos, pero Maduro no quiere que Diosdado tenga todo el poder y quiere tampoco quitárselo a Padrino. Entonces eran necesarios estos cambios que mantienen el equilibrio. Son las piezas en que puedes hablar con él, es pieza de Maduro, Diosdado puedes hablar con él, pero es mío. Es sencillamente el poder prepararse para dos eventos que son importantes, en lo que es en la parte de Estados Unidos y la comunidad internacional. Recordemos que en noviembre vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y lo segundo, para la preparación del 10 de enero. Ellos necesitan saber que los generales tanto de las redes, de la SOL y de los comandos generales y de la DGCIN y del SEBIN y de la Casa Militar son piezas que van a responderle a Maduro. Y van a responderle a Maduro, porque todos recordamos que gracias a militares del Plan República y gracias a un lobby importantísimo que se hizo previo al 28 de julio, se logró que no obedecieran órdenes del régimen, porque al régimen le convenía el caos, le convenía reprimir, incluso en esa jornada electoral que se desarrolló en paz, y en parte fue no solo por la voluntad ciudadana, sino también porque los militares lo permitieron. Incluso leyeron de viva voz muchas de las actas, y además protegieron las actas en muchos centros de votación y después se las entregaban horas después a los testigos de la oposición, las guardaban debajo de la gorra, en el uniforme. Es decir, este acompañamiento, y además el dato que creo que es súper crucial, en todos los centros de votación alrededor de las sedes militares ganó Edmundo González. Entonces, van realmente a responderle. O sea, ese grupo que podría hacerlo, ¿cuán grande es? Que podría seguir leal hasta el régimen, hasta el final. Es que recuerda que estamos hablando de la cúpula. Él trata de garantizar que el liderazgo de la cúpula logre llegar a ese nivel que tú estás hablando. El nivel que estaba en el Plan República era el nivel de tenientes coroneles, capitanes, mayores, tenientes. Entonces, él lo que está buscando es justamente que ese liderazgo que él cree que representan estos 17 generales, los cuales han venido con él por más de 10 años trabajando en distintos cargos. Vemos el enrosque, vemos tranquilamente cómo se van de un sitio para otro. Él, en su estrategia, él asume que esto le va a permitir ejercer el liderazgo hacia lo que tiene perdido, que es de teniente coronel hacia abajo. Él cree que se puede entonces controlar con estas piezas que pone en roles clave de justamente el alto mando, los altos jerarcas, ya a los planos medios y bajos de la Fuerza Armada.
Claro, esa es su estrategia. Se quedó sin casi nadie de la gente de la casa militar, se quedó sin las personas que estaban claves en otros cargos. Y los saca de esos claves, de esos sitios y los pone en el otro. Y fíjate lo que te digo, o sea, estas personas no vienen de comandar las tropas, estas personas vienen de comandos administrativos, de comandos que ¿Y por qué están la tropa en lo otros seguiría sitios. entonces, mayor? Porque el miedo es demasiado grande. Ellos vienen sencillamente con una sola misión y objetivo, que es buscar aterrorizar aún más, porque como ellos saben que estas personas son personas claves de la administración de Maduro, también saben que el terror va a venir aún mucho más fuerte. Entonces, esto es una presión a través del terror. Italia no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Lo dijo Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros, ante el Senado italiano con motivo del Consejo Europeo que está programado para el 17 y 18 de octubre, en donde exigirá la liberación de los prisioneros políticos. Veamos sus palabras. Sempre in ambito internazionale il Consiglio si occuperà poi della situazione venezuelana, questione che ci sta particolarmente a cuore anche per i moltissimi cittadini di origine italiana che si trovano in una terra che perfino il nome collega a Venezia e all'Italia. Non riconosciamo la proclamata vittoria di Maduro a seguito di elezioni ben poco trasparenti e continuiamo a condannare l'inaccettabile repressione del regime, chiedendo la liberazione di tutti i prigionieri politici. Lo abbiamo ribadito più volte in tutti i comunicati G7 durante la nostra presidenza. Insieme all'Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica nel Paese affinché la volontà dei milioni di venezuelani che continuano a rischiare la propria vita per un futuro più democratico, prospero e sicuro possa finalmente trovare realizzazione. Es interesante esta lección. Tenemos algo que no hemos tenido en el pasado en esta gran nación, que es, tenemos un presidente que fue presidente 4 años, o sea, podemos ver cómo estaba nuestra situación personal, de nuestras familias, nuestros negocios, nuestra economía, el mundo hace 4 años y la situación en los últimos 4 años, ¿no? Y eso es algo que no usualmente existe. Entonces, cuando uno escucha que dice, no, que si el presidente Trump sale electo va a hacer todas estas cosas horrorosas, pero sonido, fue presidente 4 años. ¿Qué es lo que hizo? No, o sea, esto no es teoría. Y igual que Harris, ha sido vicepresidente por los últimos 4 años. Y ella ha dicho públicamente, reiteradamente, que no cambiaría nada de la política de los últimos 4 años. Eso lo reiteró hace poco en la televisión de los Estados Unidos. Entonces, esta es la pregunta. La situación de los que están viendo este programa, ¿está mejor ahora o estuvo mejor durante los 4 años de Trump? La situación en nuestro hemisferio y en nuestro mundo, ¿estaba más segura antes o está más segura ahora? El costo de vida, el precio de la gasolina, de la comida, de los bienes, del seguro, de la electricidad, de la energía, ¿está más baja ahora o estaba más baja durante los 4 años del presidente Trump? Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si uno cree que la situación de este país y del mundo está mucho mejor ahora, o está un poquitico mejor, o por lo menos igual que durante los 4 años de Trump, entonces uno debe votar por la vicepresidenta Harris. Pero si uno cree que el costo de vida ha subido, que el precio de la comida es inaceptable, que el precio del seguro, de la gasolina, de la electricidad, y que el mundo está en una situación mucho menos segura que cuando estaba Trump, entonces la decisión es muy fácil. Y yo creo que esa pregunta se la está haciendo el electorado, y por eso estamos viendo que grupos o lugares del país que tradicionalmente han sido muy demócratas están diciendo, wow, yo soy demócrata, pero es que la situación es incosteable, yo no puedo seguir pagando por esta política que ha sido muy destructiva para los Estados Unidos, y sabemos, a pesar de la retórica, lo que va a hacer el presidente Trump, porque ya lo hizo cuando fue presidente hace solamente 4 años. Antes de despedirlo, tengo que hacerle esta pregunta.
hace minutos leíamos un titular del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, donde decía: hay que presionar al gobierno de los Estados Unidos porque es muy blandengue con la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo creo que los venezolanos que vivimos aquí en los Estados Unidos estamos plenamente de acuerdo con eso. Ha sido muy blandengue. Ganó las elecciones Edmundo González Urrutia con el liderazgo de María Corina Machado, y todavía hoy, casi 3 meses después, todavía dice el secretario Blinken: estamos preocupados por la situación de Venezuela. Nosotros no queremos que se preocupen, queremos que se ocupen. ¿Qué pasa con las sanciones? ¿Por qué seguimos renovándole la licencia a Chevron para que le deje dinero a Maduro? Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué esta administración consistentemente le da concesiones tras concesión al régimen de Maduro? ¿Y por qué no incrementa la presión en vez de darle concesiones? Esto ha sido desde el primer día, incluyendo después de las elecciones robadas, cuando hasta el secretario Blinken, toda la administración de Biden ha dicho que la elección fue robada. ¿Qué hace esta administración cuando eso sucede? Le quita las sanciones al petróleo de Maduro. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer Maduro para que esta administración reaccione apoyando al pueblo y no al régimen? Y por eso las elecciones presidenciales en 3 semanas son tan importantes para nuestra nación, para los Estados Unidos, pero también particularmente para nuestro hemisferio. Y cuando estaba el presidente Trump ahí, a pesar de que a uno no le gustan las cosas que él decía, fue el mejor aliado de la causa de libertad de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que hemos tenido en la Casa Blanca. Y sé lo que él quiere hacer si es presidente otra vez. Yo estoy convencido que estas dictaduras en este hemisferio no sobreviven otros 4 años de Trump. Pero si sale Kamala Harris, ella lo ha dicho, va a mantener la misma política, que ha sido la política de ayudar, de darle concesiones y financiar al régimen de Maduro, igual que el régimen en La Habana y el régimen en Nicaragua. Bien, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Usted tiene agenda, pero le agradezco mucho que haya tomado estos minutos para conversar con nuestra audiencia. Estamos de costa a costa en los Estados Unidos, en las principales cableoperadoras del país, en un momento importante para esta nación a pocos días del proceso electoral. Muchísimas gracias y mucho éxito, congresista. Don Carlos, un privilegio. Muchas gracias. Para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Amigos, el congresista Mario Díaz Balar, él es candidato a la reelección por el distrito número 26 del estado de la Florida. Ya escucharon ustedes cómo piensa, ya escucharon cuál es su proyecto, ya escucharon cuál es su compromiso con el electorado. La decisión la tomamos todos nosotros a partir de este lunes y va a votar adelante. ¿Qué hizo el chavismo esta semana? Comienzo con Nicolás Maduro y su chiste de ir contra todos los enchufados, porque según él son unos corruptos. Creo que más que atacar la corrupción que ellos mismos permiten, es una nueva ola de cacerías que habrá contra todos aquellos que les deben favores, y no se le ocurrió otra mentira más descarada que decir que aplicaran la justicia. Tamaña hipocresía. Jorge Rodríguez, nuevamente un tanto alterado, que por cierto, le está dando muy seguido esos ataques de histeria y hay que tener cuidado con la tensión. Insultó al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Creo que le molesta muchísimo que la gracia de mandar al presidente electo fuera de Venezuela no le haya salido tan bien, y por eso ataca como loba herida. Y Diosdado Cabello, en la misma línea, también atacó al jefe de la diplomacia europea, pero a modo cara de tabla. Ha dicho que es el político con peor reputación en el bloque. Chico Diosdado, mírate en un espejo antes de decir eso. Que quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Con esto me despido. Chao, chao. Que es un enchufado, un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza, porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma, tenga el color que tenga, esté donde esté. Borrell, eres un imbécil, ¿te gusta? Tú te expresas así de Venezuela cada vez que te da la gana. Se considera con el derecho de sentarnos mientes,
de leernos la cartilla. No es un buen momento para leernos la cartilla, señor Borrell, porque justamente este año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia, de la tierra americana. Borrell. Difícilmente en Europa haya un político más desprestigiado que Borrell. Bueno, sí es probable que esté ahí Felipe González luchando con él. Son de la misma calaña. Felipe González, Aznar, Borrell. Son del basurero de la historia, para que esté opinando sobre eso. En lo que será este importante acto, saluda a quienes están al frente de los poderes públicos de nuestro país, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carislia Beatriz Rodríguez, el doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Es parte del saludo a esta hora del jefe de Estado venezolano, también presente el presidente de la Asamblea Nacional. Y los defensores de derechos humanos afirman que el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela ha demostrado que el régimen de Nicolás Maduro profundizó el esquema represivo con la aniquilación del contrario para intentar permanecer en el poder ante los resultados electorales adversos a través de una suspensión de facto de las garantías políticas y jurídicas. Veamos. Yo creo que esto también responde a una lógica, a una decisión. Es decir, esta es una fase autoritaria, que ya lo era, pero donde también convivías con algunos maquillajes democráticos o asomaba la posibilidad de mostrarte cooperando con las instituciones, con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Pero ahora te ves obligado a profundizar tu esquema represivo porque hay una decisión política que es permanecer en el poder. O sea, en Venezuela se ha venido dando un daño, digamos, de nuestro sistema de representación, de nuestro sistema político, y lo que hemos visto posterior al 28 de julio es precisamente la aniquilación prácticamente del contrario. Es decir, aniquilar las maneras y formas de expresarte de una manera distinta a lo que dicta la narrativa oficial. En los días posteriores al 28 de julio, prácticamente se suspende la Constitución, las garantías de los derechos civiles y políticos, ¿verdad?, que tienen que ver con la movilización, con la libertad de expresión, con las garantías judiciales, el debido proceso, expresar un descontento ante una decisión que no ha terminado de zanjarse por las vías institucionales, como fue el anuncio del CNE. El expresar un descontento frente a ese resultado era un motivo de considerarte enemigo público ante los ojos del William Saab quiere quedarse en la fiscalía porque sabe que ese es su colchón de protección, porque evidentemente van a haber acciones a nivel internacional en contra de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y él, por ser una autoridad que no puede alegar que él cumplía órdenes porque él tiene la responsabilidad individual, por supuesto él quiere negociar y quiere quedarse allí en ese puesto. Pero vamos a ver qué va a pasar, porque en este momento el que está dando la batuta, el que está dando las órdenes es Diosdado Cabello, y él quiere a alguien más radical, es decir, alguien que pueda dar al traste con la oposición, porque en estos 4 últimos meses del año ellos han definido un plan, porque saben que la oposición evidentemente va a ejercer mayor presión a nivel internacional, evidentemente pueden venir acciones a nivel internacional, y por esa razón ellos se atrincheran no solamente en Miraflores, se atrincheran desde el punto de vista político
tratando de que sean los radicales. Por ejemplo, ese video que vimos, donde está el ministro de la Defensa ratificado, pero el nuevo alto mando militar, que por cierto salieron 2 fichas que eran consideradas moderadas, como es el caso del jefe de la aviación y de la Armada, ahora prácticamente todos están los radicales. Pero además ese video es importante, no solamente porque se nota la soledad que hay dentro del alto mando militar, sino que allí están los responsables de lo que pueda pasar en los próximos 4 meses. Es decir, si persiste la idea de mantener este golpe electoral, este golpe institucional, este golpe de Estado en contra de Venezuela, evidentemente que ellos van a ser señalados por crímenes de lesa humanidad. Pero aquí es importante también destacar que si bien vimos cómo hubo ese reacomodo, ese reparto de poder, evidentemente si uno revisa, por ejemplo, la lista de oficiales dentro de la SODI y dentro de la REDI, hubo un cambio de la REDI, de las 8 REDI, pero no hubo un cambio en la SODI, a excepción de Anzoátegui, donde fueron apresados unos generales, 2 generales prácticamente bajo el argumento de algún acto de corrupción. Dentro de las Fuerzas Armadas se preguntan qué realmente fue lo que pasó allí para que estos oficiales fuesen cambiados, cuando ellos tenían cierto poder a nivel de Miraflores, cuando tenían la protección de alguna forma de Miraflores. La información que se maneja es que ellos pisaron intereses del otro grupo, evidentemente, y por esa razón le pasaron factura. Y estamos pues en la recomposición de ese alto mando militar, que pasa no solamente por la cúpula militar, sino después por los jefes de la SODI, que son los que tienen el control del país, y luego de la REDI, que son 8 básicamente, que como está dividido, digamos, geográficamente el país, para tratar de evitar que en Venezuela ocurra una explosión social, ocurra lo que ellos temen y lo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello siempre han temido, que ocurra una rebelión militar. Y en esto es importante el poder que ha tenido Nicolás Maduro, o mejor dicho, Diosdado Cabello al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, porque no se trata de cualquier cargo. Cuando él llegó ahí fue precisamente a tomar el control de la policía, a tomar el control de su situado constitucional, que es el dinero que le llega a las gobernaciones y a la alcaldía, porque evidentemente si ocurre una explosión social, hay muchos gobernadores, hay muchos alcaldes que van a tener que defender los intereses de sus ciudadanos. Evidentemente, si estamos hablando de que algunos estados están manejados, controlados por el chavismo, hay factores de la base chavista que no están de acuerdo con la permanencia de Nicolás Maduro y van a presionar a esos gobernadores y esos alcaldes. Y por eso es que vemos la tuerca de Diosdado Cabello en ese ministerio a través del citado constitucional y a través de control político que realiza del partido. Fíjate que al salir de la ficha de Apure, en este caso alguien que era el secretario político privado dentro del PSUV de Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello pasa a dominar esta instancia con un gobernador designado, porque sabe que allí también se pudiera presentar alguna opción de cambio, digamos, a algún ingreso, como ellos señalaban, de algunos grupos que supuestamente iban a dar al traste con el sistema que impera en Venezuela. Y hoy también se conoció el más reciente informe de la Misión Internacional de la ONU para Venezuela. Este texto afirma que hay motivos razonables para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el documento de 158 páginas, hay evidencia de que las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al régimen son responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género, además de la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios. Agrega que las declaraciones de representantes del régimen, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia. Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en la comisión de violaciones y delitos, principalmente detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza para reprimir protestas, en ocasiones junto con grupos armados de civiles, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de género. La mayor parte de estos actos fueron llevados a cabo por el Servicio de Inteligencia Civil y Militar, así como por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Después del 28 de julio, el papel de la GNB y la PNB y las policías estatales se amplificó, siendo responsables al menos del 60% de las detenciones. Digamos, muchas caras distorsionadas de las personas por el nivel de seguridad y todo lo que ha pasado después de este tema de resultados.
La verdad es que la muestra científica es muy clara, las evidencias que nosotros y cada uno de nosotros tenemos demuestran que el voto, salimos a defender el voto, hicimos un ejercicio de recuperación de cada una de esas actas de votación como nunca lo habíamos hecho antes, como González de Urrutia, el asilo dentro de sedes diplomáticas en Venezuela como esta parte del equipo de campaña, el exilio otro tipo como estamos muchos del equipo de... En muchas personas con las que he entrevistado, incluyéndote, he podido identificar posiciones obviamente diversas, opuestas en algunos casos. Pero mucha gente me ha dicho, tanto frente a la cámara en esas entrevistas o detrás de cámara, que no, esto es más de lo mismo, que ya hemos pasado por aquí, ya tuvimos gente que vino, nos enseñaron, nos alborotaron, ay sí, vamos a las elecciones, y no pasó nada. Yo no estoy de acuerdo con esa posición de que las situaciones son iguales. No son iguales. O sea, si tú te hubieras imaginado hace un año que el mundo entero iba a estar hablando de Venezuela, cuestionando al gobierno y preguntándose si este tipo realmente tiene legitimidad para ser presidente, te hubieras dicho, estás loco. Si alguien se hubiera pensado que la comunidad europea, el Parlamento Europeo, iba a declarar como presidente legítimo a quien no está mandando en Venezuela en este momento, diga, estás loco. Bueno, ¿que esto significa que mañana va a caer Maduro? No. O sí, ojalá, yo no sé realmente cuál es el lapso. Pero que están pasando cosas que no habían pasado y que hay condiciones que pueden conducir a empujar más allá de lo que esta gente pueda resistir. Y yo pienso que es una diferencia importante con el pasado. Entonces, que va a tener éxito, ojalá, eso es más un deseo que un pensamiento, un análisis. Pero que es diferente antes, definitivamente, en mi opinión, es diferente. Y que hay más posibilidades de que suceda y que tenga éxito, absolutamente. Y no entremos todavía, o bueno, si quieres cuando vamos a comenzar y venimos, pero... ¿No entremos todavía? En María Corina, que es un elemento diferenciador del pasado, y el 70% de los venezolanos que votaron a favor de un cambio, con el mundo y María Corina a la cabeza de ese cambio. A esta hora recibo aquí en La Última a David Placer, periodista venezolano, escritor también, residenciado en España. Y bueno, él ha sido uno de quienes ha develado esta información que surge desde la Audiencia Nacional y tiene que ver con un escándalo que vincula al ex embajador de Rodríguez Zapatero con el régimen o durante el régimen de Hugo Chávez, y además estos negocios o dineros que habría recibido de petróleos de Venezuela. ¿En qué circunstancias pasó esto, David? Bienvenido y buenas noches. Gracias, Carla. Buenas noches. Pues ya es una investigación que lleva desde hace varios años la Audiencia Nacional. Se le acusó a Raúl Morodo, el ex embajador de Zapatero en Caracas, a su hijo y a la esposa de su hijo, de beneficiarse de contratos corruptos con Petróleos de Venezuela, pero el delito por el que se le juzga en España no es por eso, es decir, no es por la trama corrupta venezolana. Eso lo tendría que juzgar, si hubiese justicia independiente, por supuesto, Venezuela. Lo que está juzgando España es que además de eso, además de cobrar ese dinero con empresas ficticias, con servicios que nunca se prestaron, no declararon el dinero como ingresos en España, cometieron fraude fiscal aquí. Y por ese motivo se le ha juzgado. Han reconocido la culpabilidad los dos, padre e hijo, Raúl Morodo y Alejo Morodo, pero la esposa del hijo se declaró no culpable. Ella sí va a ir a juicio. Ellos aceptaron un pacto con la fiscalía, aceptaron pagar más de 1 millón de euros de los 4,5 que recibieron. Y eso como multa. Y además tendrán que pagar penas de cárcel. En el caso del ex embajador de Zapatero, pues son 10 meses de cárcel que tendrá que cumplir. Ya se le ve mucho más deteriorado, Carla, que la última vez, que la última audiencia que tuvo, ya con bastón, con dificultades para caminar. Es un hombre mayor. Y bueno, no, por supuesto no quiso declarar ante los medios ni tampoco los abogados de la parte acusadora, pero se dio por bueno ese acuerdo con Fiscalía en el cual ellos reconocen el delito, admiten pagar esa pequeña pena de cárcel que es inferior a 1 año. Claro, se la reducen porque confiesan el delito en todo caso, ¿no? Pero fíjate que hay varias cosas. Yo entiendo que hay digamos, un delito específico que es el que investiga en este momento la Audiencia Nacional. Pero hay varias cosas aquí que quedan con muy poca claridad.
¿Por qué un embajador recibe 4.5 millones de dólares de una empresa estatal venezolana? Bueno, yo me atrevería a decir, Carla, aunque no es objeto del juicio, que esta fue la primera trama corrupta de la era Zapatero. Fue el primer acercamiento de corrupción entre el gobierno de Hugo Chávez. Ocurrió esto con el gobierno de Hugo Chávez, no con el de Nicolás Maduro, y Zapatero. Porque tenemos que recordar, este es un caso muy grave, Carla. En este caso, que se investiga en la Audiencia Nacional, hubo un extraño suicidio de Juan Carlos Márquez, un funcionario de primer nivel de Petróleos de Venezuela, que un viernes aceptaba dar todas las pruebas y colaborar con la justicia española y un sábado aparecía supuestamente ahorcado. Evidentemente son indicios que nos hacen sospechar de que hay hilos del poder muy ocultos que están intentando que la verdadera responsabilidad superior política no se destape, no se desvele. Y aquí, pues, Morodó simplemente aceptó lo que es el delito fiscal, que es un delito menor, aunque sí va a llevar, por supuesto, esa multa, bueno, más o menos importante, económica, pero por su edad, incluso me temo de que ni siquiera va a entrar en la cárcel, porque es una pena menor de 2 años. Si no tiene antecedentes penales, no entraría en la cárcel. Claro, es que tienes tanta razón, porque este hombre, quien se quita la vida en su domicilio, justamente después de declarar a la Audiencia Nacional, que tú describes como un funcionario de PDVSA, él había ofrecido colaborar, es decir, ser partícipe de la investigación judicial, y de repente se quita la vida. ¿Quién sabe con qué lo habrán amenazado? Y además, Carla, te puedo decir de buena fuente, sin desvelar la fuente, había recibido amenazas con anterioridad. Él y su entorno. Con lo cual, ¿Amenazas de qué tipo, sabes? Amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Wow. Entonces, hace pensar que está implicado, conocía información muy delicada de altos jerarcas, pues no sabemos si podemos intuirlo, o del gobierno español o del gobierno venezolano o incluso de ambos, pero aparece extrañamente ahorcado en España y además con un billete aéreo comprado a Chicago. Lo estaban esperando las autoridades estadounidenses en Chicago y resulta que nunca voló porque estaba ahorcado. Es un capítulo muy extraño, negro, turbio, completamente digna de una película de Hollywood de terror o de espías, y nunca se ha destapado eso. Se cerró el caso diciendo que se consideraba un suicidio, que no había interferencia de ninguna otra persona, que no era un asesinato, y se archivó el caso de inmediato, Carla. Pero ¿cómo se archiva el caso sin saber por qué este hombre iba a volar a Chicago y nunca lo hizo? Es decir, la justicia española dijo, se suicidó, punto, se quitó la vida y ya está, no tenemos más nada que ver con este caso. Vamos a dejarlo en el olvido, lo archivamos y punto. Así fue, Carla. Si no hay elementos nuevos que exijan, yo no sé si la familia, si allegados a él, exigirían al juzgado la reapertura con algún elemento nuevo, pero el juzgado determinó que se cerraba el caso debido a su fallecimiento. Lamentablemente, el avance del autoritarismo privó sobre toda la genuina disposición al diálogo. Todas las tentativas desarrolladas hasta ahora para llegar a un entendimiento mutuo han fracasado ante la avanzada autocrática. El signo característico de todo autoritarismo es precisamente su indisposición al diálogo, su negativa a la construcción de consensos y su tendencia a la imposición y al acaparamiento del poder. Las repercusiones de ese control autocrático son devastadoras. Venezuela perdió el 70% del Producto Interno Bruto durante la última década. Con las 3 reconversiones monetarias implementadas desde el año 2008, nuestra moneda ha perdido 14 ceros. La hiperinflación registrada entre 2017 y 2022 rivaliza con Nicaragua en los años 80, como la más larga y profunda que se ha registrado en la historia. Mi país vive hoy la emergencia humanitaria compleja más grave de América Latina. En los últimos lustros, su red pública hospitalaria está en condiciones deplorables. La población vive sometida a continuos cortes del suministro eléctrico.
Nuestras pensiones equivalen a $3 mensuales. El ciclo escolar no puede iniciarse adecuadamente debido a la emigración de los maestros y la desescolarización progresiva. Presentamos, lastimosamente, la mayor tasa de embarazo adolescente y las tallas infantiles más bajas en Sudamérica. A pesar de todo, hay motivos para el optimismo. Venezuela cuenta con potencialidades únicas para recuperarse en tiempo récord de esta debacle. Sus migrantes cuentan entre los más preparados y emprendedores de la actualidad y pueden respaldar una recuperación sin precedentes. Se trata de un país con inmensos recursos por explotar, en donde un soplo de libertad puede cambiar por completo la faz del país. Un país que claramente demostraría que la democracia paga mucho mejor que un régimen como el actual. Por eso, el activo más importante con el que cuenta el pueblo venezolano es su sólida tradición democrática, profundamente arraigada en nuestra cultura política. Honrando dicha tradición, hemos persistido siempre en la lucha para recuperar nuestros derechos y libertades. Y aunque en algún momento la irrupción de un liderazgo populista polarizó a la población, ante el actual debacle nacional, la inmensa mayoría de los venezolanos nos hemos reconciliado en un deseo de cambio, libertad, democracia y paz. Ese profundo deseo compartido se vio reflejado a lo largo de la campaña que condujo a nuestra victoria el pasado 28 de julio. Desafiando las reglas impuestas por el régimen autoritario, los venezolanos nos pronunciamos abrumadoramente a favor de un cambio democrático. Como todos sabemos, los resultados del órgano oficial no han sido ni serán mostrados, pero los venezolanos logramos reunir las actas oficiales impresas por las máquinas de votación en una proporción suficiente para demostrar la verdad de los resultados. Con esa victoria rotunda en las pasadas elecciones presidenciales, la situación de Venezuela se ubica ahora en un nuevo plano. El pueblo venezolano, titular de la soberanía de la nación, ha emitido un mandato claro a favor del cambio que debe ser respetado. Lo que procede ahora es abrir todas las posibilidades de un diálogo imprescindibles entre las partes implicadas, con la finalidad de hacer que ese mandato sea acatado, ofreciendo las garantías necesarias para que dicha tarea pueda ser ejecutada. Esa ha sido nuestra propuesta política y nuestra línea de acción desde entonces. De momento, nuestra propuesta no ha encontrado eco de parte de quienes todavía controlan el Estado. Su respuesta ha sido una brutal escalada represiva por la que han sido detenidos más de 2.000 personas, incluyendo a 158 niños, según cifras que proporciona la misión de verificación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas. Esa violación de derechos nos duele, nos afecta, pero no nos ha detenido. Al contrario, la represión no logrará desviarnos de nuestro propósito de alcanzar una transición pacífica, negociada y ordenada hacia la democracia, en apego al mandato popular y soberano de todos los venezolanos. El proceso que María Corina Machado y yo hemos conducido hasta aquí prosigue su curso. Pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el
el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Por el bien de todos, hagamos de Occidente un hemisferio de libertad. Gracias por su atención. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.